Si gusta, puede acompañarme en la pantalla. Ahí está en la pantalla. Todos nosotros, con eso del pasar de los años, cuando el almendro sale, ¿sabe qué es el almendro? ¿No sabe qué es el almendro? Eclesiastés dice, cuando el almendro sale, las canas. Cuando las niñas del canto ya no cantan, ¿qué son qué? Las cuerdas vocales. Cuando los hombres fuertes tambalean, las rodillas. Pero ahorita no estamos hablando del almendro, ¿verdad? Todavía no llegamos a que los hombres fuertes tambalean, entonces las rodillas. Ahora, la razón que cuando sale el almendro, como que los ojos también se afectan, ¿verdad? Y ahorita leer la Biblia, aunque tenga letra grande, se dificulta, pero bueno, tenemos que adaptarnos, pero de que tenemos que leerla, la tenemos que leer. Amén. Amén. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26, nos dice así la palabra de Dios. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el privilegio que me das predicarla. Habla en nuestras vidas. Amén. Amén. Puede tomarse asiento. Qué hermoso escritura, ¿verdad? Vamos a ver el contexto. Ese nada más es los textos claves que usé, pero vamos a estar mirando el contexto, o sea, una historia muy interesante que muchas veces no se le presta atención. Algunos sí, pero para algunos de ustedes quizás es nueva la historia, pues si no han leído esta historia en Juan, ya se los olvidó. Por eso, en esta ocasión, el tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente: lo mejor de nuestra vida y servicio. O sea, ¿qué significa esto? Que tenemos que dar lo mejor en nuestra vida y nuestro servicio. No tenemos muchas cosas, pero sí tenemos un corazón, una vida que podemos dedicarla para ayudar, para servir al Señor. Lo mejor de nuestra vida. Es tiempo de que podamos nosotros poder dar lo mejor que podamos con nuestra vida al servicio de Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, la historia comienza desde el versículo 20 del capítulo 12 de Juan, y comienza con un deseo que tenían un grupo de personas, unos griegos, de ver a Jesús. Nos dice el versículo 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aquí en esta historia vemos que después de la ofrenda de la viuda se presenta otro episodio sobre unos griegos que querían ver a Jesús. ¿Se acuerdan de esa escena de la viuda? Ese episodio de la viuda, de la ofrenda de la viuda. O sea, llegaban al templo y todos llevaban una ofrenda, y los ricos pues echaban poco de lo mucho que tenían. Pero llegó una viuda anciana y echa unas monedas. Jesús les dice: ¿ya vieron? Esa mujer, esa viuda, echó más que los otros, porque los otros de lo mucho que les sobra echaron, pero ella, todo lo que ella tenía, todo su sustento, lo depositó de ofrenda. Entonces, después de este episodio, estando Jesús en eso, se acercan estos griegos que habían subido a la fiesta, como dice el texto bíblico.
O sea, eran griegos simpatizantes o prosélitos. Prosélitos es que son de otra nacionalidad y se convirtió, o religión, creencia, y se convierten al judaísmo. Ese es un prosélito. O sea, en otras palabras, ustedes son prosélitos si no nacieron en el Evangelio. ¿Cuántos no nacieron siendo cristianos en el Evangelio? Amén. Todos nacimos, la mayoría. ¿Cuántos ya nacieron en un hogar cristiano evangélico? Amén. Son pocos los que lo hicieron. Pero la mayoría de nosotros no nacimos en un hogar cristiano evangélico. Entonces, cuando vino alguien, nos habló de Cristo y nos convertimos a Cristo y vinimos a ser cristianos evangélicos, es que fuimos proselitados. ¿Me explico? No somos prosélitos. Pues estos griegos también eran de otra nación, en otra cultura, de otras religiones, pero se habían convertido al judaísmo. Por eso subieron en tiempo de la fiesta para adorar al Dios de Israel, que ahora ellos lo habían adoptado como su Dios. Pero en el momento, ellos de una manera u otra habían oído hablar de Jesús. Porque Jesús en este tiempo, su fama se había extendido, pues que de otras naciones ya sabían sobre él. Entonces, cuando estos griegos suben a adorar, quieren aprovechar la oportunidad para ver a Jesús. Se acercan a Felipe, quizás no tenían la confianza, la libertad de ir directo a Jesús. Vieron que Felipe, no nos dice la Biblia cómo fue, pero quizás supieron, dedujeron que era parte del grupo de los discípulos de Jesús, y va y le dicen, quisiéramos, vean la actitud, quisiéramos ver a Jesús. Felipe, pues le dice a Andrés, y Andrés y Felipe van y le dicen a Jesús, Señor, aquí hay unos que quieren verte. Ahora, la pregunta, ¿por qué estos griegos querían ver a Jesús? Bueno, la respuesta la damos rápidamente. Porque tenían necesidad de conocer y aprender de él. No era por curiosidad solamente. No era por quererlo probar como muchos otros grupos religiosos lo hacían. ¿Se acuerdan que los fariseos mandaron sus secuaces para que lo tentaran? Los saduceos también mandaron sus secuaces, sus espías, los escribas, los herodianos, y todos buscaban una forma de hacer que Jesús fallase y infringiera la ley romana y la ley divina. Esa trampa muy bien elaborada del tributo a César, esa era una buena trampa, bien planeada. Cuando le llega dice, Señor, sabemos que tú eres y lo otro, lo halaga, pero queremos que nos digas, es lícito, es conveniente, está bien que le demos tributo, que paguemos nuestros tributos, nuestros taxes al César. Entonces, ¿cuál era la trampa en sí? La trampa era que si Jesús decía sí, entonces en cierta manera quedaba mal con los judíos, porque los judíos veían a los romanos como una nación invasora, que los estaba suprimiendo, que les estaba robando, porque los impuestos, ya ven a estos, ¿cómo se llaman? Los recaudadores de impuestos, no los republicanos, los publicanos. Ellos eran judíos que trabajaban para los romanos y cobraban el impuesto y se aprovechaban y robaban a su propia gente. Entonces, si Jesús decía, sí es lícito, debemos pagar tributo, se iba a echar encima a los judíos y ya no lo iban a ver como su Mesías. Pero si él decía no, entonces los romanos venían y lo acusaban de traidor, de que estaba en contra del imperio y podía ser muerto también. O sea, la trampa era perfecta. Perfecta. Usted y yo hubiéramos caído, sí o no hubiéramos dicho. Pero pues lo que se nos olvidó es los que creyeron que esa trampa era perfecta, que estaban hablando con el súper perfecto, con el que lo sabía todo, el sabio Dios. Y entendiendo, ¿qué les dice? ¿Por qué me tientan? Como diciendo, estos me tientan. Tráeme una moneda. ¿De quién es la inscripción que está ahí? ¿De César? Pues dale a César lo que es de él y dale a Dios lo que es de él. Y mira, los caigo.
Entonces, estos griegos no iban con esa intención. Ellos en verdad querían conocer a Jesús en persona y que les enseñase. Querían aprender. Pero es interesante, ¿verdad? Y aquí es donde vemos cuando Felipe y Andrés intervienen y van con ellos a donde está Jesús. Ahora, es interesante en el segundo punto. Vamos a ver en el versículo 23 la actitud de Jesús. Porque dijimos, quieren verlo, pues Jesús va a dirigirse, bienvenidos, ¿cómo se llama? ¿Qué haría usted? Recibirlos y hablar con ellos, y aquí estoy para servirles, déjenme orar por ustedes. Pero mire, Jesús hace algo muy peculiar de él, que a veces muchos critican al Señor Jesús por estas actuaciones. Y les dice Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Tenía que ver con la petición de Felipe y Andrés, de que estos griegos querían verlo? En el momento, si usted lo ve así, no tenía nada que ver con ello. Jesús como que se salió del tópico, de otro tema. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pregunta: ¿a qué hora se estaba refiriendo el Señor? Porque es lo que dice, ya ha llegado la hora. Imagínense estos griegos al escuchar esto, si los mismos judíos, discípulos, no entendían, pues los griegos menos. ¿A qué hora se estaba refiriendo? Bueno, podemos mencionar que en este caso, por lo tanto, Jesús mismo les recibía y les daría la oportunidad de anunciarles el Evangelio, y por esa causa su nombre será glorificado por los gentiles. O sea, no los está ignorando, no los está menospreciando. Antes, por el contrario, cuando Jesús los ve, por ellos dijo eso: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado, no solamente por el judío, sino también por el gentil. Porque si estos griegos se convierten, serían instrumentos para llevar el mensaje del Evangelio a su nación, a Grecia. Y recuerde que en ese tiempo, en la potencia, los romanos estaban en control de la área política, económica. En ese tiempo, el Imperio Romano controlaba lo político y lo económico, pero los griegos controlaban lo intelectual. Eran los que controlaban. El idioma principal en ese tiempo, aunque los romanos eran el imperio poderoso, no era el italiano, no era el latín, sino ¿cuál era el idioma? El griego. ¿En qué fue escrito el Nuevo Testamento? En griego, no en latín, porque esa era la influencia didáctica, la literatura, lo intelectual, ellos controlaban. Imagínense, esos hombres convirtiéndose iban a ser instrumentos para que Dios fuera glorificado, a llevar el mensaje del Evangelio a su gente. Por eso Jesús le dice: esa era la hora. Ahora estos gentiles van a escuchar también. Y como diciendo, y ellos van a hacer una revolución en su nación, en su lugar, y Dios va a ser glorificado. Porque recuerde, todo lo que hagamos, no importa nuestra nacionalidad, todo lo que hagamos para Dios tiene como meta final que Dios sea glorificado. Amén. Que Dios sea alabado. Amén. Que Dios sea exaltado en todos los lugares y regiones. Ahora, nos dice también, podemos deducir de esto, gloria a Dios, que Él a nosotros no solo pensó en su pueblo Israel, sino que también en el mundo gentil. Nosotros, que ahora somos parte de la familia de Dios. ¿Cuántos son parte de la familia de Dios? Pues gracias a Jesús, que Él pensó en usted, pensó en mí, en otras ovejas que tenía que traer. Había profecías que Israel iba a rechazar al Mesías, pero los gentiles lo íbamos a recibir. ¿Se acuerda Juan 1, 11 y 12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas lo que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Lo suyo es lo que Él creó. Los suyos, Israel. Pero estos israelitas lo rechazaron. Y los gentiles lo abrazamos. Y por eso estamos hoy aquí. Gracias a esa Amén. maravillosa Gloria a obra Dios. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, ahora ha llegado la hora que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y desde entonces, tanto el judío como el gentil, y más el gentil, sigue glorificando el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. 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 Gloria a Dios por ello. Amén. Pero después de esto, sigue Jesús hablando. No se dirige directamente a ellos, pero ahí sí está hablándoles a ellos. Les está enseñando algo. Porque lo que sigue, Jesús les está enseñando. ¿Cuál era la razón que estos griegos querían ver a Jesús? Para aprender de Él. ¿Y les enseñó? Claro que sí. Miren, lo que sigue es muy especial. Les enseña y nos enseña a nosotros morir para poder vivir. En el término humano, en la lógica humana, nadie muere para vivir. Por el contrario, usted vive para un día poder morir. Ese es el ciclo de la vida. Nacemos y un día moriremos. Ese es el ciclo. Pero ¿cómo morir para poder vivir? Si usted le dice a una gente allá afuera, pues lo van a tildar de loco, ¿verdad? No, tú tienes que vivir para poder morir. No es morir para poder vivir. Pero veamos qué Jesús quiere decir con eso. De aquí sacamos este punto. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos les gusta la agricultura? ¿Cuántos fuimos agricultores, aunque de maíz, sembradores? Amén. ¿Cuántos son de rancho? Levanten la mano. Amén. No se avergüencen de sus raíces. Rancheros a toda onda. Ay, así ustedes de la Capirucha, allá o allá, de la capital. ¿Y por qué voltean para allá? Está bien, se perdieron el ensuciarse las manos en la tierra. Cuando sembrábamos el maíz, ¿se acuerdan? Cuando sembrábamos el frijol, cuando el arado partía la tierra y abría la tierra tan bonita, moradita, nueva, y salían las gallinas ciegas. ¿Te acuerdas de gallinas ciegas? Unos gusanos como con un ojote, algo así, y las gallinas no ciegas, emplumadas, se daban un festín de eso. Se las comían. Sí. Ya los hice transportar a sus tiempos, ¿no? Entonces sabemos que cuando el maíz era depositado en la tierra, se cubría, pasaba un proceso donde se podría, se tenía que podrir, y al podrirse, morir el grano. Eso es morir. Pero al morir se abría y salía ¿qué? Una nueva vida. Una matita que a pesar de que era bastante la tierra que era, miren cómo es Dios en su sabiduría. ¿Cómo hace que ese granito debilucho en su apariencia física siembra? ¿Cuánto se estaría? Muchísimo. Depende del arado, ¿verdad? Tenía buena profundidad, pero aún así, a la semana, ¿cuánto era? ¿A la semana? ¿O a las 2 semanas? Ya miraba yo uno con un cabellito verde, con un cabello verde. El vasito así. Y de repente se llenaba toda esa milpa con verdecito, chiquitos así, ¿se acuerdan? Cómo trapasaban la tierra. Y después iban creciendo y creciendo. Después hacía una planta grande. Después había la mazorca. ¡Ay, qué rica esa mazorca! Parece un doble. ¿Sabes qué es un doble? Sí. O sea, un doble allá en mi rancho era que los muchachillos de 12, 14 años nos uníamos. Vamos a echarnos un dore. ¿Qué es un dore? O sea, ir a robarnos los elotes del ranchero, del rancho que nos cayera más mal.
Porque ahí todos teníamos juntos, o sea, este pedazo era de la familia Emprisa, estos eran de los López, estos eran de los Torres, estos eran de los Corona, estos eran de los Pérez. Entonces yo ya sabía de quién era esa parte. Son de los Torres, que eran los riquillos del rancho que caían mal. Entonces a esos íbamos, pero si es de los Andrés, no, ellos se acuerdan muy bien. No, eso son. Íbamos y nos robábamos los elotes que podíamos. Imagínense ahí, pum, 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 unos 4 o 5 y a correr en chanclas todos ahí, porque en baraches, en lo que andaba uno, porque era uno pobre. Y nos íbamos a una barranca, las barrancas ya se hacen con los rayos. Y luego el agua que empezó a correr va viendo barranca. Y abrían esas barrancas, esa tierra se abrían esas barrancas pequeñas, ¿no? Unos pajados y podían sin problema. Pero era tierra de esa naranjada, que se hacía el barro. Y ahí, miren, juntamos leña, alguien llevaba cerillos, y ahí les quitábamos las hojas, unas cuantas hojas, metíamos los 3 elotes o 4 ahí a un lado, en una lumbrera, una lumbre alta ahí. Y ahí ya cuando empezaban como a chillar, tronar, ya están listos, ahí. Y ahí el que se había traído chiles de la Valentina, pues lo habíamos hecho salita o limón, pero pues y miren, y ahí nos y a comer el elote, ya después de 3 elotes se atora. Pero no hay dinero, no hay sodas, no hay nada, solo agua. ¿Y sabe dónde el agua? La que viene bajando de la Barranquilla, coloradita el agua, porque la tierra es colorada y pues el agua se adapta a la tierra. Y luego hasta con carnita, pero nosotros no queríamos esa carnita. Ahí andaban los renacuajos esos que después se convierten en ranas. Nomás le hacíamos que se movieran y ahí como carritos tomábamos agua. Nosotros le decíamos tepocates. Usted llevaba aguacate porque estaba más rico, ¿no? Les decían. No, pensé que decía que llevaba petecat, ¿cómo? Tepocates. Tepocates, sí, esos que eran chiquilarguitas. Sí, negritos. Y luego se llenaba todo el rancho de puras ranas. Sí. Pues eso era. Entonces, ya me hice acordar en mi niñez de mis travesuras, ¿no? Ahora, para que llegara uno a tal deleite, el grano tenía que morir. Y después nacer. ¿Ahora entiende la alegoría? Morir para poder vivir. Moría para poder nacer. En este versículo encontramos un símil, o sea, una comparación de la muerte y la resurrección del Señor con el transcurso natural del grano de trigo. Porque lo que se cultivaba en Israel era más el trigo. Yo le hice mi ejemplo porque era donde yo estoy, era el maíz. Pero Jesús estaba dándoles a entender que eso es lo que Él tenía que pasar. Él tenía que morir para después poder vivir. Y no solamente vivir, sino dar vida a muchos. Amén. Para dar vida a muchos. Era necesaria la muerte de Jesús. Y el completo del plan divino era su resurrección. Y eso es lo que Jesús está enseñándole a los griegos, a los que estaban, les está avisando que Él tenía que morir. Por eso también podemos señalar que así como el grano de trigo cae en tierra, se cubre, muere y después brota el fruto, así mismo el Señor Jesús tenía que morir, ser sepultado y después resucitar y llevar mucho fruto. El trigo, el triguito, pues da una rama. ¿Cuántos triguitos tendrá la rama? No lo sé. Pero con algo que está uno más familiarizado es con el elote, la mazorca. ¿Cuántos salen? Alguna vez me acuerdo que alguien los contó, pero ya se me olvidó cuánto era. Porque hay gente que los contaba, ¿no? Tenía un tío que, yo no me gustaba verlo comer elote. Él nomás se comía porque el granito de elote adentro tiene como una semillita, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le decían? Pues sí sabe cuál, ¿verdad? Y él la apretaba y nomás salía esa cosita y eso es lo que se comía y todo el pellejo lo tiraba.
Y a mí me desesperaba ver a mi y yo quería decir, no, eso no es comer elote. Comer elote es agarrar el elote y si tiene los medios echarle cremita o mayonesa ahí, ¿verdad? Y luego chile de Valentina, porque ya somos de los de Valentina, ¿no? Lo siento, ¿verdad? Y luego un queso ahí de eso de recién abierto, así, miren, y a llenarse la boca. Y así, no. Eso es que después le arruino toda la cara del mismo chile. Eso es lo que yo estoy familiarizado. ¿Cuánto un granito de maíz hace que una mazorca contenga? Mucho fruto. Muchos. Una mazorca puede dar vida a otras miles y miles de granitos. Y así sigue el asunto. Y una mata a veces quedaba hasta 3 Sí. o 2. Sí. Y había unos que a veces salían como de colores, ¿verdad? Morado, de maíz morado. En fin, lo que quiere Jesús decir con este simil, con esta comparación, que era necesario que Él muriera, resucitara y llevar fruto. ¿Sabe qué es el fruto? Sí. El fruto, podemos decir, y el fruto que lleva nuestro Señor es el fruto que vemos hoy en día. Y no solamente hoy en día, sino de la antigüedad, que viene siendo la salvación de millones de almas. Ese es el fruto. Usted y yo somos fruto de que Jesús murió y resucitó. Y si Él vive, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén, amén. Vamos a morir para también poder vivir en el futuro. Va a llegar el tiempo que vamos a partir de esta tierra y si estamos en Cristo, vamos a despertar en el cielo y estar con el Señor por la eternidad. Amén, Y amén. todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A quien damos gloria, honra y alabanza y adoración. Amén. Amén. Por lo tanto, hermano, hermana, esto es lo que Jesús enseña. Pero miren, ahí no acaba. Después vemos lo siguiente. Otra contrariedad. Amando o aborreciendo nuestra vida. ¿Cuántos aman su vida? Amén. Amén. ¿Cuántos aborrecen su vida? No. ¿Verdad que no? Usted se ama, ¿verdad que se ama? Amén. No importa cuántos años tengamos. No importa si ya el almendro ya salió. No importa si ya las cuerdas vocales ya no tienen su misma fortaleza. No importa si ya andamos, como quien dice, que ya no, nuestras piernas no tienen la misma vitalidad, fortaleza que antes. No importa que ya las arruguitas aparecieron y que pareciera que una gallina nos pasó por la cara. No importa. Porque no es importante. Y así yo me amo. ¿Usted se ama así como es? Amén. O se pone el espejo y dice, te aborrezco con odio jarocho, ¿no? Te odio con odio jarocho, ¿no? No, ¿verdad que nadie se odia? No. Nos odiamos cuando hacemos algo malo. Ajá. Que pecamos y que la regamos, entonces, ¡ay, cabezón! ¿Verdad? Decimos, pero no, si todo está bien, nos amamos. Amén. Sí, Amén. ¿por qué creen que tiene espejos en su casa? Para contemplar su belleza, para contemplar nuestra hermosura. Y más el domingo, porque tenemos que venir lo mejor presentables, ¿verdad? Gloria a Dios. Venimos a alabar al Señor y queremos darle gloria a Dios aún en nuestra forma de Al Rey de vestir. Reyes y Señor de Amén. Señores. Pero aquí dice que hay dos opciones en cuanto a nuestra vida: amarla o aborrecerla. ¿Y qué nos enseña Jesús que debemos hacer con la vida? ¿Amarla o aborrecerla? ¿Quiere ver lo que dice el texto bíblico? Sí. Vean lo que dice el texto bíblico. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Ve la contrariedad aquí? Si usted ama su vida, la va a perder. Pero si aborrece su vida en este mundo, está guardándose para poder entrar, ¿dónde? A los cielos. Al cielo. O sea, amar la vida nos excluye del cielo.
aborrecer nuestra vida nos incluye en el cielo. ¿Verdad que sí es contradictorio? Pero no está hablando de ese aborrecer, no, ámese como usted es. Lo que está hablando es el servicio al Señor. Veamos por qué. Nuevamente, como en otra ocasión, el Señor nos advierte y nos anima sobre cómo debemos usar nuestra vida en su servicio. O sea que cuando usted no sirve a Dios, hay peligro de que puede perder su vida. O sea, perder la vida eterna. A eso se refiere. Pero si usted en este mundo, en esta tierra, se enfoca en obedecer a Dios, se enfoca en servir a Dios, no importa las circunstancias, los obstáculos, eso es aborrecer. O sea, que yo le doy primer lugar ¿a quién? A Dios. A Dios, que mi propia vida. A eso se refiere. O sea, si yo pongo a Dios en primer lugar y hago lo que mejor que yo pueda por servirle, yo estoy aborreciendo mi vida para poder un día estar con Él por la eternidad. Pero si yo no pongo a Dios como prioridad y no le sirvo de corazón, estoy amando mi vida y la voy a perder la vida eterna. ¿Me explico? Es lo que el Señor Jesús está mencionando. Por eso que es importante servir al Señor. Porque mire, vamos a ver dos cosas. Primero, en primer lugar, el que ama su vida la perderá. Es decir, cuando una persona le importa más su vida, sus planes que Dios y el servicio a Dios, la perderá. Terminará en la condenación eterna. O sea, los planes, si Dios le dice a usted, Dios lo llamó, Dios le llamó a hacer algo para Él y usted no obedece y prefiere mejor seguir sus pensamientos, seguir sus planes y no los planes de Dios, usted está amando su vida sobre Dios. Y eso le causará el resultado, condenación eterna. Ya quedó claro eso, ¿verdad? Veamos lo segundo. En segundo lugar, más por el contrario, el que dedica su vida a Dios, renuncia al mundo y sus placeres, guardará su vida para la eternidad con Dios. ¿Cuántos placeres no hemos nosotros dejado por servir al Señor? ¿Cuántas? Miren, servir a Dios no es fácil, pero vale la pena. Servir a Dios cuesta. Porque a veces tenemos que enfrentarnos contra tormentas, contra desafíos, contra gigantes, contra la misma familia que se opone a que uno se convierta al Señor. Yo cuando me convertí al Señor, me bauticé, mis papás no estaban de acuerdo. Mi papá le dije y hizo una cara de enojado. Mi mamá estaba enojada con mi tío porque por culpa de él yo me había hecho aleluya. Estaba enojada. Me vine para el estado de Washington. El plan era trabajar y ayudar a mi papá económicamente, lo cual por un año pues no hice mucho porque pues hay que llegar y ya viene uno con deudas de México. Y lo primero que durar un mes sin trabajar. Y lo trabajando, el primer trabajo que yo hice en el estado de Washington fue en de esos cordones de esos que iban, en 3, 4 cordones estaban en una mata de guía que se llama, del happy que le llaman, entonces crecían unas como enredaderas crecían y uno tenía que enredar ese en el ¿cómo se llama? El cable, no era cable, era el alambre, no era alambre, era eso de... Bueno, ya se me olvidó, ni sé cómo se llama en inglés ni en español. Esos cordones cafecitos, peluditos, que a veces se amarran a hacer cajas y todo. Entonces ese venía... Sí, lacitos, esos lacitos, había un techo de metal y de ahí venían. Entonces esos venían en cada matita y había matitas así, seguidas, como un pie, 2 pies de distancia cada matita. Entonces el trabajo de uno era enredarlas para que esa matita, esa rama, esa guía fuera enredándose en el lacito
y después formaron un techo arriba en el alambre y después salían unas mojitas así, el fruto, y después el fruto se cosechaba y de ahí se hacía la cerveza. Okay. Ahora, el primer trabajo que yo tuve fue hacer eso, pero imagínense, teníamos que andar hincado así y le pagaban por matita. ¿Sabe cuánto era por matita? 1 centavo. Y luego los caminos así, mi primer semana, el primer día, al día siguiente no lo podía ni levantar. Y luego que uno era un poquito alto, pues más, ahí sí envidiaba uno los chaparros, porque no se tiene que agachar. Pero imagínense mi estatura, así, ¿verdad? Imagínense así, mi estatura, más joven, más guapo, más delgado. ¿Sí? Entonces, el día siguiente, mire, no se podía hacer. Y luego esas guías tenían espinas. Y no podía usar guantes porque pues nunca iba a hacer, tenía que usar como ese tape gris. Y así andar, y salió uno todo desgarrado la mano. Y luego mi primer cheque, $140 una semana bien matada. Pero yo ya lo debía. No, ¿sabes qué fue lo primero que hice? Pagar. Aparté mis diezmos, $14. Y pagué una Biblia por $30 que un hermano en la iglesia se aprovechó de mí y me la vendió por $30. En el 91, una Biblia de $30. Oigan, con cierre, yo enamorado de mi Biblia. Esa Biblia, y todavía la tengo por ahí, ya no cierra, ahí la tengo de recuerdo, fue mi primer Biblia, $30. Pues ¿qué me quedó? Y luego en la casa donde mis hijos tenía que darle algo para el lonche, un mes me perdonaron. Pero entonces, esas fueron mi primer año. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Viene el llamado de Dios. Venir al Instituto Bíblico. Siento en mi corazón, Dios usó un pastor, me hace la pregunta, ¿no te gustaría estudiar? Porque miraba que yo me hacía apuntes, mis predicaciones y todo, fue en mi casa, miraba que yo ahí estudiaba la Biblia, subrayaba, memorizaba. Y me dice, ¿no te vas a ir al Instituto Bíblico? Y dije, ¿qué? ¿Cómo es eso? Ya me explicó. Y empezó en mi corazón a latir con ese deseo. Prepararme en un Instituto Bíblico, aprender más de la Biblia para servir mejor a Dios. Pues me emocioné. Orando, Dios fue abriendo puertas. Y yo bien feliz hice una carta diciéndole a mis papás que lamentaba mucho que ya no podía seguir ayudándoles porque me iba a dedicar para servir a Dios y ir a un Instituto Bíblico, lo cual ellos no entendían ni sabían nada de eso. La respuesta que me escribió mi papá no fue muy agradable. Si hubiera estado ahí merecedera, bueno, no, me quitan de mí, de todo, ¿no? En otras palabras, nomás trató diciendo que ya no era su hijo. Cuando yo leí esa carta, pues me dolió mi corazón. Ese fue mi primer sufrimiento en mi servicio a Dios. Ver que mis papás no me aceptaban, no querían. Y pues aún así yo tuve que aborrecer, ahí sí, a mis padres, no dejarlos. No aborrecer que odiarlos, sino poner primero a Dios y el llamado que Dios me había dado. Entonces, ahí comenzó mi servicio a Dios, mi sufrimiento. Y han sido varios años. Eso estamos hablando en el 92. 7 años trabajando en una iglesia con un pastor, muy buen predicador, buen maestro, pero duro. Otros 7 años, ya otros sufrimientos ahí. En el Instituto Bíblico, sufrimiento aquí, sufrimiento allá, hambre. ¿Se puede creer que aquí en Estados Unidos pasa uno hambre? Yo pasaba hambre. Varias noches me acostaba sin comer. Aquí en Estados Unidos. Pero todo era porque estaba preparándome para servir al Señor. Vengo al pastorado y ¿cree que se acabó? Por 25 años. Y gloria a Dios que aquí lo tenemos. Pero para llegar aquí, estar aquí, se pasan cosas. Ahora, Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido maravilloso. Amén. Por eso uno entiende esto. ¿De qué se dice? Aborrecer mi vida. Aborrecer muchas cosas que el mundo te ofrece
por servir al Señor. No quiero hablar de mí porque no es común que lo haga, pero hay muchas cosas que podría contarle. Todos los sacrificios que yo he hecho que ha afectado a mi esposa, a mi familia. Hay muchas cosas, pero ¿por qué los hacemos? ¿Por qué mi esposa lo hace juntamente conmigo? Porque ella siempre me ha apoyado y ha sufrido también. Mis hijos, en parte. Gracias a Dios no tanto, porque gracias a Dios que aquí en la congregación hasta el día de hoy podemos decir, nunca hemos tenido así que mis hijos han sido maltratados, o antes por el contrario, yo veo que quieren a mis hijos. Ya si no nos quieren a nosotros, pues también, pero por lo menos uno se conforma que nos hijos, ¿verdad? Porque es lo que duele más a uno, ¿verdad? Duele más. A mí me duele más que no quieran a mi esposa, a mis hijos, que a mí. Si a mí no me quieren, yo soy como el pato. Échele agua, ¿y qué hace? Le echa agua, se sacude y sigue todo cantando como si nada hubiera pasado. Pues no tanto así, un patito quizás, ¿no? Pero le duele más uno cuando sufre la esposa, los hijos. Y todo eso lo hemos visto de la manera ahora. Eso es aborrecer nuestra vida. ¿Para servir a quién? A Dios. A Dios. Amén. Amén. A eso se refiere el Señor Jesús. Tiene que hacer sacrificios por el Señor. Y a veces, mire la hermana Julieta, con ese dolor de cabeza. Usted, quizás porque sueño tenía, se hubiera quedado en la casa. No, usted no, los que se quedaron. Que buscan cualquier pretexto para no congregarse. Pero ella, en su dolor, aquí vive. Y muchos de ustedes no están tan físicamente 100% saludables. No. Algunos de ustedes tienen dolencias. Y aquí está. A eso se refiere. Amén. A eso se refiere. Aborrecer nuestra vida para ir a alimentar a nuestra alma que lo necesita. Amén. día tras día. Gloria a Dios. Amén. Por eso los espero el viernes también. Ahí, Amén. Gloria a Dios. Y por último, bueno, amando, aborrecer, aquí, no, dice, amando, aborreciendo nuestra vida. Si alguno me sirve, no, aquí sería amando nuestro servicio a Dios. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mire qué hermoso. ¿Qué dice? Padre. Mi Padre. Ah, qué hermoso es. Y vamos a llegar. Mire, primero, el Señor Jesús nos da un mensaje muy claro y exhortante, por la razón de que todo servidor de Cristo debe seguir. La persona que más ha sufrido ha sido el Señor Jesucristo. Y yo creo que la segunda persona más que ha sufrido, que nosotros nos hemos dado cuenta, fue ¿quién? El apóstol Pablo. Ese hombre sufrió. Pero así también le hizo mal a la iglesia. Cuando tiene ese encuentro con Jesús, está ciego allá en Damasco, está este siervo de Dios, Ananías, orando, y Jesús se le aparece y dice, ve a tal lugar y ve ahora por este Saulo, que instrumento escogido me es. Señor, pero este hombre, tú bien sabes lo que ha hecho contra tus seguidores, ¿se acuerdan? Ve, porque instrumento me es necesario. Dice, y yo le enseñaré, mire, la palabra de Jesús, y yo le enseñaré lo que es sufrir por mi causa, por mí. Y sufrió ese hombre. Pero él se mantuvo firme hasta el final. Entonces, pero el que sufrió más fue Jesús. Lo que él sufrió en la cruz del Calvario, no tanto los clavos, los latigazos, sino que por un momento Dios se apartó de él. Ese fue el dolor más profundo, más grande que el Señor Jesús tuvo. Y todo ¿por qué? Por amor a usted y a mí. ¿Se acuerda que le gritaban, a ver, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti? Jesús no dijo nada. Pero en un canto del hermano Carmen, que ya pasó con el Señor, él tiene sus cantos y los dramatizaba. Y decía, en su canto, dice, que Jesús decía, si no bajo de esta cruz, es
por amor a ti. ¿Él podía bajar? Sí, ¿Pero por qué no lo hizo? por el amor a nosotros. A usted y a mí. Por eso podemos señalar que, ¿pero qué significa o qué es seguir al Señor? Seguirle es hacer lo que Él hizo, es andar en sus pisadas, es actuar como Él actuó, es ayudar a la gente como Él ayudó para salvación. Es otra forma de servir a Dios. Servir a Dios es congregarse. Pero ¿quién se beneficia en ese servicio de venir a la iglesia? Nosotros. Ese es mayormente un beneficio congregarnos. No es una carga. No es una imposición que se nos hace. No, venir a congregarse es un beneficio. Pero servir a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia, a eso es lo que se nos llama a hacer. Porque mire, también presentar que todo fiel servidor para poder disfrutar de la estadía en el mismo lugar que el Señor está. ¿Y qué mejor lugar que dónde? En el cielo. Aunque no importa el lugar, lo que importa es estar con Él por la eternidad. Amén, amén. ¿Qué dice para los que aborrecen su vida por su causa y le sirven de corazón? Que donde Él está, ellos también Estará ¿y dónde está el Señor Jesús? en el Sentado en el trono, sentado a la diestra de del Dios Padre. Padre. ¿Dónde? A la En el derecha. cielo. Donde fue a preparar lugar para nosotros. Amén. Y donde va a ser nuestra morada eterna. Pero mire, termina con estas palabras. Y otra bendición para que dedica su vida al servicio de Dios, dice que será honrado por Dios el Padre. O sea, Dios mismo lo recompensará. Y que mejor recompensa que ya nos ha dado la salvación. Amén. 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 Qué mejor recompensa. Amén. Amén. Los que sirven a Dios y mueren sirviendo a Dios van a ser recibidos por el Señor Jesús, por el Padre también. Amén. ¿Y qué se les va a decir? Buen siervo. ¿Siervo qué? Fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Qué hermoso va a ser ese día, ¿verdad? Y ve, para los que buscan títulos, ya lo he dicho, los títulos para Dios no importan. Para el ser humano los títulos, por su título se le abren puertas, aún en el cristianismo. Yo puedo tener más experiencia, más conocimiento que otros hermanos o hermanas, pero a mí no se me abren puertas porque mis títulos no son altos como los de ellos. Y así se rige aquí nuestro distrito. Entre más título tenga, maestría o doctorado, se les abre puerta, aun cuando uno puede hacer mejor trabajo en el área de la enseñanza que esos que tienen un PhD, un doctorado. Pero así es aquí. Todos buscan que ser doctores, que buscan que pastores, que apóstoles, que profetas, que querubines, patriarcas, todos esos. Y se enorgullecen cuando se ponen reverendo doctor Ernesto Ambrís. Imagínense qué ridiculez es. Pero así pasa. Así se ponen reverendo, yo no reverendo enfermero Ernesto Ambrís, porque yo no soy yo no soy enfermero espiritual. Voy a hacer el título de esta gente así bromeo, que ya son doctores. Bueno, pues ya es doctor, felicidades, pero yo sigo siendo enfermero, ¿no? El punto es que cuando llegue al cielo no le va a decir bien apóstol, bien patriarca, bien doctor, bien acá. ¿A quiénes se les va a decir la bendición? Al siervo. Pues, ¿cuál es el mejor título que debe uno buscar? Siervo. Por eso cuando usted le digan, ¿qué es usted? Yo soy un siervo de Jesucristo. Amén. ¿Es usted un siervo de Jesucristo? Ese es el título que si lo vivimos, lo cumplimos, lo practicamos, así se nos va a recibir. Buen siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Amén. 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 Por eso, mi hermano, mi hermana, demos lo mejor de nuestra vida para servir a Dios.
Amén. En oración, en lectura de la Biblia, con nuestros bienes, nuestras ofrendas, evangelizando, ayudando a los necesitados, haciendo obras misioneras. Si no puede acompañarnos, mándenos. Hacer lo que hicimos la vez pasada. ¿No se siente usted bonito poder ser esa gran bendición, lo que pudimos lograr para gloria de Dios? Lo digo en Nicaragua con el hermano Ricky. Amén. Se siente bonito. Usted no fue, pero se siente bonito porque usted aportó y dio felicidad, un juguete, comida a esos niños, a esa gente. Esa es parte también del servicio a Dios. Que Dios nos ayude a poder servir mejor al Señor. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Oramos, Señor, para que podamos seguir nosotros adelante y de esa manera poder servirte mejor. Perdónanos si hemos fallado, si no hemos cumplido y hemos amado más nuestra vida y no te hemos servido de corazón. Perdónanos. Y que lleguemos a aborrecer nuestra vida en el sentido no de no querernos, sino que primero ponerte a ti y hacer lo mejor para agradarte a ti. Levántanos, ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer esa voluntad tuya que tú quieres que hagamos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor un tiempo, si gusta pasar a